busco a solas, siento tu espíritu que viene y se posa sobre mí. Pues tú nunca me abandonas, aunque me sienta solo, aunque no te vea, sé que estás aquí. Pues un ángel desde el cielo es enviado a socorrerme y acampa en derredor de mí. Tú eres mi refugio, mi socorro, mi auxilio, cada día mi consuelo, mi sostén. Has prometido estar conmigo hasta el final de los días. No me dejes, sin ti yo no podré. Como el tuyo.
Buenos días amigos que están conectados ahí a través del MixLR o bueno, de cualquier plataforma que usted nos escuche. Estamos aquí listos en lo que es el estudio para el inicio de Diálogo Bíblico en esta mañana. Así que usted es bienvenido aquí a nuestro estudio. Bueno, estamos a las 7:30 de la mañana. Un poco fresco aquí en el área de Madison, ¿verdad? Bueno, es una mañana muy sabrosa, se siente muy agradable el clima, así que estamos ya listos para el inicio de el programa. Y bueno, recuerda que todos los sábados tenemos un personaje de quien hablar y esta mañana hablaremos de un personaje muy interesante. Yo creo que tú conoces este personaje porque desde niños nos han contado estas historias a algunos, ¿verdad? O algo otros simplemente son maestros y cuentan la historia de los niños. Otros tal vez son, bueno, les gusta estudiar la Biblia. Y de cualquier forma, en las profecías también, de cualquier forma, nosotros conocemos a este personaje. Incluso algunos le pusimos nombre a nuestros hijos como tal, ¿verdad? Eh, Así que es un personaje muy conocido. Y el personaje de esta mañana es Daniel. Sí, así como lo escucharon, Daniel es el personaje de esta mañana. Así que le invito a que usted pueda compartir el enlace ahí con sus compañeros, con sus amigos, con sus familiares, con cualquier persona que usted desee que escuche el programa de esta mañana. Y bueno, vamos a abrir los micrófonos aquí a los muchachos que están con nosotros en el estudio para el diálogo de esta mañana. Juan, bienvenido aquí al programa. Sí, buenos días para todos. Dios les bendiga esta mañana. Pues aquí estamos nuevamente como solemos hacerlo cada sábado, llegando a ustedes a través de este medio, estudiando lecciones interesantes de algunos personajes que nos traen muchas enseñanzas. Así que les deseamos muchas bendiciones en este día. Que Dios les bendiga. Amén. Modesto, bienvenido también. ¿Qué tal, hermanos? Buenos días en esta hermosa mañana de sábado. Estamos muy contentos, muy felices, porque en primer lugar Dios nos ha dado un día a la semana para poder dejar la rutina diaria, el trajín de todos los días. Correcto. Eso me hace sentir feliz, tranquilo, contento. Se levanta igual tal vez temprano, pero con una actitud diferente. No sé si a ustedes les pasa eso. Sí, pues simplemente, bueno, nosotros que trabajamos en la construcción, bueno, yo soy pintor, con el simple hecho de que ya no me pongo esa ropa blanca. Sucia. Sí, me pongo el traje. No, eso ya es un gran cambio. Correcto. Me siento muy contento. Amén. Yo creo que también ustedes, hermanos. Sí, correcto. Entonces, disfrutemos juntos de la palabra de Dios en esta hermosa mañana. Amén. Así que ya escucharon ustedes, todos son bienvenidos. Aquí saludamos a los que están conectados. Déjenos su mensajito ahí si usted quiere que le demos lectura. O déjenos saber ahí que usted está escuchando, ¿verdad? Si tiene alguna pregunta, también nosotros vamos a darle lectura. Así que vamos directamente al libro de Daniel, capítulo 1. Vamos a pedir la dirección a Dios antes de abrir la Sagrada Escritura. Oramos. Damos gracias a Dios porque eres bueno, porque Señor cada día tú nos das la oportunidad de ver tus bendiciones, Señor, por medio de la naturaleza, por medio de Señor, que nos das vida, nos das salud. Y cada día tú te manifiestas en nuestra vida, eso es un hecho. Bendice cada oyente, Señor, que está conectado ahí escuchando. Bendice a nosotros también que vamos a estudiar tu palabra, Señor. Tú sabes de que nosotros no somos quien para enseñar, pero por tu amor, Señor, y el llamado que tú nos has dado, nosotros estamos dispuestos a compartir tu palabra. Perdona nuestros pecados, cuídanos y que este día sea un día de bendición. En nombre de Jesús. Amén. Me gustaría ir al libro de Daniel capítulo 1. Usted recuerda lo que pasó en la historia del sábado pasado, ¿verdad? Así es. Y vamos a tener un pequeño contexto en cuanto a eso para poder entender
el tema de esta mañana. Así que me gustaría, Juan, que usted nos pudiera dar una introducción, un pequeño recordatorio para poder entender el contexto de lo que habla el capítulo 1 de Daniel. Claro que sí. Es interesante que nosotros entendamos que hubo 2 deportaciones en el pueblo de Judá. Y entonces aquí, si nosotros vemos, estamos retrocediendo. Hace 8 días nosotros estudiamos la caída totalmente de Jerusalén en los días del rey Sedequías. Entonces, ¿quién era Sedequías? Sedequías era hermano de Joacín, el que menciona Daniel aquí capítulo 1. Entonces, ahora es interesante que nosotros entendamos aquí lo que narra Daniel en este libro y dice: en el año 3 del reinado de Joacín, rey de Judá. Esta historia que nosotros estamos viendo es la historia antes de la que estudiamos hace 8 días. Que entendamos esto, porque es la primera deportación donde viene Nabucodonosor en el periodo del rey Joacín, rey de Judá, que era hermano de Sedequías. Entonces, para que nosotros entendamos, pasaron más que nada 18 años para conquistar totalmente Jerusalén. 18 años. Entonces, ahora, algo que el escritor quiere que nosotros entendamos es esta introducción en el año 3 del reinado. ¿Por qué el año 3? Miren, en el pueblo hebreo, los números son muy relevantes. Cuando la Biblia menciona los números, nosotros tenemos que poner mucha atención. Y aquí menciona el 3 reinado de Joacín. Y esto tiene un simbolismo muy importante para nosotros en nuestra vida actual. Porque el año 3, el número 3 en el hebreo, entonces tiene significados muy relevantes porque nos va a dejar enseñanza en cuanto a las elecciones que nosotros tomamos. Entonces, mire, algo interesante que quiero resaltar, porque aquí nosotros vamos a entrar a una historia muy especial que es la historia de Daniel. Pero sin embargo, nosotros aquí, el escritor Daniel quiere que nosotros entendamos algo interesante en cuanto a las elecciones que nosotros tomamos. Nosotros en nuestra vida tenemos que tomar muchas decisiones importantes. Ahora, siempre he dicho, toda decisión que nosotros tomemos, ya sean buenas o malas, tendrán consecuencias. Y este es el caso del pueblo de Israel. Sin embargo, a pesar de esto, Daniel va a tomar una buena decisión. ¿Por qué? Porque va a proponerse en su corazón servir a su Dios. Ahora, otro tema relevante en el capítulo 1 de Daniel es que Dios es nuestro juez. Amén. Ahora, si tú quieres saber cómo se dice Dios es mi juez, en hebreo, solo tienes que recordar el nombre de Daniel, porque Daniel significa Dios es mi juez. Entonces, ahora, es interesante que nosotros veamos aquí la relación o la correlación que nos va a mencionar Daniel, porque aquí dice: en el año 3 de su reinado, Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Entonces, este sitio, como les digo, desde el Joacín hasta Sedequías duró 18 años para tomar la ciudad de Jerusalén. Ahora, algo que me impresiona, y es lo que vamos a nosotros a tratar de entender un poco, es que el versículo 2 menciona algo que para mí en un principio no entendía. Dice: y el Señor entregó sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y las trajo a tierra de Sinar, a casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Mire, no sé si ustedes... Bueno, yo sé que ustedes nos han estado siguiendo a través de la historia que hemos estado estudiando juntos, y hemos visto que en algunas ocasiones o en muchas ocasiones el pueblo de Dios ha recibido orden de parte de Dios para luchar en contra de sus enemigos. Pero este no es el caso.
el pueblo de Joacim no resistió, el pueblo de Judá no resistió al sitio de Babilonia para pelear contra ellos. ¿Por qué? Porque no había recibido la orden de Dios, esa no era la orden. Y ahora, lo interesante es que dice que el Señor entregó sus manos a Joacim. ¿Por qué Dios usa a Nabucodonosor para sitiar Jerusalén y llevarlos cautivos a su pueblo? ¿Por qué Dios no interviene en la historia? Esta es otra enseñanza que vamos a aprender, pero yo quiero dejarlo con esa introducción. Entendamos que el periodo del pueblo de Israel, del sitio de Jerusalén, tardó 18 años, y en el tercer año de Joacim, pues vino la primera deportación, donde se llevaron a Daniel y sus compañeros a Babilonia. No solo sus compañeros, sino grande pueblo o multitud del pueblo de Israel. Recuerdan que la Biblia dice que se llevó a los príncipes, a los mejores personajes capacitados, y dejó allí a los campesinos, agricultores, a los que no tenían mucho estudio. Pero a estos personajes, Nabucodonosor los llevó a Babilonia. Podríamos decir entonces, Juan, que la intención de Nabucodonosor no solo fue saquear la ciudad, sino escoger lo que... Claro, llevarlo mejor. Lo que a él le servía, no sé si es correcta esta palabra, pero para que la podamos entender. Porque hay un propósito, Nabucodonosor, a llevar los mejores, porque él quería que de estos personajes interesantes, enseñarlos en su lengua, en su ciencia, para que fueran, digamos, representantes de su reino en las provincias que él conquistaba. Y fíjese que es interesante porque vea lo que dice Profetas y Reyes en cuanto a esto. Se contaban patriotas, bueno, hablando de las personas que fueron llevados cautivos, ¿verdad? Se contaban patriotas cristianos, hombres que eran tan fieles a los buenos principios como el acero. O sea, eran inquebrantables. Claro. Que no serían corrompidos por el egoísmo, sino que honrarían a Dios, aun cuando lo perdiesen todo. Aquí una de las lecciones que podemos aprender es que cuando algo esté pasando en tu vida, posiblemente es porque Dios lo está permitiendo y hay un plan para ti, más en el futuro. Porque estamos viendo que aquí Nabucodonosor lleva cautivos a los mejores hombres, ¿verdad? Ellos no saben en realidad por qué ellos están pagando las consecuencias. Ellos no saben cuál es el plan de Dios, pero más adelante vamos a ver, o ya sabemos algunos, lo que sucede. Ahora, dice aquí, el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Ahora, aquí hay una parte muy importante, porque nos damos cuenta de que no solo se llevaron a los personajes, sino que se llevaron los utensilios que se usaban en el servicio de la casa de Dios. ¿Con qué propósito? Ahora, dice aquí, sigue diciendo el libro, estos jóvenes del linaje real fueron llevados a la más magnífica de las ciudades y a la corte del mayor monarca del mundo de aquel entonces. Dice, Nabucodonosor ordenó a Aspenaz, príncipe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese. Y ahora vean las, ¿cómo se le llamaría? Se me fue la palabra, pero las virtudes. Vean las virtudes que buscaba Nabucodonosor en estos hombres. Que no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey. Ahora, ¿por qué el rey buscaba esto en estos personajes, Modesto? Bueno, yo quiero hablar
de Daniel, ¿quién era Daniel? Dice, quiero hacer una pregunta, ¿quién era Daniel? Pues Daniel era un muchacho que provenía de la familia real, que nació en el año, alrededor del año 622 antes de Cristo, por supuesto, ¿no? Pertenecía de una familia acomodada que vivía en Palestina. O sea, Daniel era un muchacho educado bajo los principios de la palabra de Dios, de la Torá. Y yo hice la cuenta, si nació alrededor del año 622 y en el año 605 fue el primer asedio de Babilonia hacia Jerusalén y se llevó cautivo a lo que ya ustedes dijeron, a muchos jóvenes, de lo mejor. Entonces Daniel tenía aproximadamente 17 años de edad. Sí. Aproximadamente podemos decir, porque realmente no podemos decir las fechas exactas, ¿va? Porque puedo ser, digamos, a lo mejor 16 años y medio o 17 completito, ¿verdad? Pero tenía alrededor de 17 años de edad, estaba jovencito, muy joven. Entonces, ya dijimos que nació en el seno de una familia real en Jerusalén, en Judá. En el primer, hermanos, quiero hacer una aclaración. En este primer asedio del reinado de Nabucodonosor hacia Judá, no destruyó la ciudad, como hemos venido explicando, ¿no? Nomás se llevó cautivos, prisioneros de guerra, muchos jóvenes. Se llevó una parte de los utensilios, no todo, una parte. Entonces, se encaminó de vuelta hacia Babilonia. Pero dejó como corregente, como un interino, ¿no? Un títere, podemos decir. Un gobernante títere. Allí ya era súbdito del rey. Era súbdito del rey. Entonces, Sedequías, ¿no? Sedequías. Dijimos, Juanito, que pasaron 18 años, ¿no? Para que viniera a dar el golpe certero. Y en esta segunda campaña que hace Nabucodonosor hacia Judá, que su capital es Jerusalén, dio el golpe certero. Entonces, en esta ocasión se llevó 10,000 cautivos. Imagínense, hermanos, estamos hablando de mucha gente. 10,000 rehenes. Y saqueó el templo. Se llevó ahora sí no solo una parte, sino todos los utensilios de oro que se utilizaban ahí en el santuario, en el lugar santo, en el lugar santísimo. Todo, arrasó con todo. Y después de sacar todo lo valioso, le prendió fuego. Y acabó con el templo que construyó Salomón. El templo, aquel majestuoso templo que David deseaba construir, pero que el Señor no le permitió porque había sido un hombre de guerra. Sin embargo, le dio la esperanza de que su hijo iba a construir ese enorme y majestuoso edificio. Dice en el libro Deseado a todas las gentes que a lo lejos, bueno, ya esto fue la réplica, ya, pero se asemejaba bastante. Creo que en el libro Conflicto de los Siglos dice que a lo lejos se miraba ese templo hermosísimo porque estaba cubierto de piedras de mármol. Entonces su pintura blanca no era pintura, sino, valga la redundancia, era el color natural del mármol, ¿no? Entonces se miraba como una paloma blanca a lo lejos, a lo lejos. Quiero imaginar que así era el templo original que construyó Salomón.
Entonces, hermanos, el rey Nabucodonosor hizo destrozos con la ciudad de Jerusalén. Lo arrasó, derrumbó los muros, quedó en ruinas prácticamente, en ruinas la ciudad de Jerusalén. Entonces, en el primer asedio, cuando se llevó cautivo a Daniel y a los otros jóvenes, que fue Azarías, Misael, Ananías, entre ellos muchos más, iba de regreso ya con los cautivos el rey Nabucodonosor, cuando le llegó una noticia, un correo que venía de Babilonia, para avisarle al rey que su padre había fallecido, Nabopolassar. En el 15 de agosto de esos mismos tiempos, había fallecido. Este mensajero le llevó aproximadamente 10 días, imagínense, día y noche, para poder llegar a toda velocidad. Ya me imagino que uno de los mejores caballos que utilizaban en aquellos tiempos. Y quiero hacer una aclaración. Vuelvo y repito, como la otra ocasión que dije, que la distancia de Babilonia a Judá en la parte más larga son 1500 kilómetros aproximadamente. Pero si ustedes ven el mapa, ustedes pueden buscar el mapa, el imperio de Babilonia que abarcó, fue hasta Judá, es como una curva, es una S, redondeando el desierto de Siria. Hasta hoy en día, pues existe, ¿no? Hasta hoy en día, si ustedes ven el mapa actual, ahí está el desierto de Siria. Entonces, dando vuelta en esa curva, el camino real, el camino original, son 1500 kilómetros. Esto nos indica que Daniel y los otros jóvenes caminaron esos 1500 kilómetros a pie, y les llevó alrededor de 2 meses para poder llegar en la gran capital de Babilonia. Entonces, pero Nabucodonosor, como ya había fallecido su padre, él le urgía llegar, pues no tanto por el finado, porque ya el finado ya está muerto, no, por el trono. Corría el riesgo de que alguien usurpara su trono, ¿no? Ya había fallecido su padre. Entonces emprendió el camino, la ruta más corta, atravesando el desierto de Siria, que son aproximadamente 1000 o 1200, 1100 kilómetros aproximadamente. O sea, se ahorró esa gran curva para poder llegar a tiempo, ¿no? Y aquí tengo unos datos. Dice Nabucodonosor, sin mucha carga, cruzó el desierto a la velocidad casi increíble de 80 kilómetros por día. Y llegó a la capital el 7 de septiembre. Encontró que fieles funcionarios le habían estado cuidando el trono. Mira. El grueso del ejército debe de haber avanzado un promedio de unos 25 kilómetros por día, donde iba Daniel, los otros jóvenes. Si así fue las cosas, recién después de un par de meses, aparentemente, internaron. Dice, interminables, pudo captar Daniel la primera vislumbre de la silueta de Babilonia, que se recordaba. Dice, se recortaba en el horizonte hacia el sur, en la que se destacaba su famoso Sigurat, o la torre escalonada, la famosa torre de Babel. ¿Recuerdan la torre de Babel? Entonces, hermanos, esto es allá en Bagdad, en la actual Irak. De hecho, en Irak, la ciudad de Irak, han estado encontrando
restos, los arqueólogos han estado desenterrando grandes partes, grandes restos de los edificios de la antigua Babilonia. ¿Recuerdan a Saddam Hussein? En los años 90, él quería reedificar, revivir a la antigua Babilonia. ¿Se acuerdan que fue cuando él fue atrapado por el ejército americano? En el túnel donde él estaba, su baño era de oro, su taza, sus utensilios eran de oro, ¿sí? Porque él tenía la visión, la ilusión, el sueño de revivir la antigua Babilonia, pero no se le concedió, porque el profeta Jeremías dijo que iba a ser casa de, ruina, iba a quedar en ruinas, habitación de toda clase de aves inmundas. Bueno, entonces, hermanos, vemos que el joven Daniel, de 17 años de edad, es llevado a la capital, al imperio mundial, la superpotencia mundial de aquellos tiempos, como prisionero de guerra, pero reconocido como uno de los jóvenes más sabios de su tiempo. Bueno, hermanos, ¿por qué Daniel tenía cierto temor a Dios y tenía mucha fe en Dios? ¿Dónde? ¿Quién le enseñó a reverenciar al Dios de Israel? ¿De quién aprendió? Pues nada menos que del profeta Jeremías. Fue su mentor, el mentor de Daniel. Pues era niño cuando el profeta Jeremías profetizaba sobre la caída de Jerusalén. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan cuando Jeremías decía que esta ciudad va a ser, va a quedar en ruinas? Cuando profetizaba, que decía que no iba a quedar nada. Danielito, me imagino que tenía como 7, 8 años de edad cuando escuchaba estas profecías del profeta Jeremías. Entonces, él fue su mentor. Con razón, Daniel fue un hombre muy sabio, porque desde su temprana edad conoció y aprendió a temer a nuestro Dios. Y hay muchísima información que vamos a estar dando a lo largo de este estudio. Fíjese que dice ahí que cuando estos muchachos llegaron a prácticamente al palacio y todo, ahí el Nabucodonosor empieza a buscar ciertas virtudes, ¿verdad? Pero dice que era inevitable que a ellos se les pudiera ver. O sea, cuando tú ves a alguien, a una persona, muchos damos a conocer, tú lo ves, no, este no me da confianza, este sí, este tiene, no sé, algo que no me gusta. O sea, uno siente, ¿verdad? Cuando hay malas virtudes y cuando hay buenas virtudes. Entonces Nabucodonosor, cuando vio a estos hombres, Nabucodonosor dijo, estos son, ¿verdad? Entonces, iba a llegar el momento en que ellos empezarían a trabajar su fe, ¿verdad? Sí. Ahora, dice, el rey no obligó a los jóvenes hebreos a que renunciasen a su fe para hacerse idólatras. No les dijo, ya dejen de adorar a su Dios, no les dijo eso, sino que esperaba obtener esto poco a poco, ¿verdad? Sí, claro. Y de qué manera él quería alejarles su creencia del Dios vivo a estos hombres. Dice, él esperaba que gradualmente ellos dejaran de obedecer a Dios, dándoles nombres que expresaban sentimientos de idolatría. Recuerda que les cambió los nombres. Poniéndolos en trato íntimo con costumbres idólatras, bajo la influencia de ritos seductores del culto pagano.
esperaba inducirlos a renunciar a la religión de su nación y a participar en el culto babilónico. Ahora, ¿qué es lo que sucede con estos hombres, Juan? Porque estamos viendo, ellos son los elegidos. Sabemos que fueron más cautivos, ¿verdad? Claro. Pero ellos fueron los elegidos. Ahora, Nabucodonosor en ellos buscó, yo ya leí eso una vez, buscó que no tuvieran tacha alguna, Sí. que fueran de buen entendimiento, que fueran de buen parecer, o sea, guapos, podríamos decir, Apuesto. que fueran sabios en ciencia, que fueran idóneos. ¿Por qué? Porque él quería gente, el rey o el presidente, Juan, hablando en sí, las personas que están alrededor de él, Claro. la seguridad y todo eso, Sí, no sí. son cualquier persona, Son de confianza. son de confianza. Sí. Ahora, ¿por qué el rey buscaba esto? Ahora, ya dijimos, los quería en su palacio. Ahora, ¿cómo estos hombres no caen en la idolatría, en la comida, en los vicios, en todo esto? ¿Cómo estos hombres logran mantener los principios que ellos recibieron desde niños? Porque no es fácil, Juan. No. Interesante lo que estamos considerando. Recuerden ustedes que Daniel es un joven sabio. Y hay un informe que me llama mucho la atención porque en el pueblo hebreo el libro de Daniel no está en la sección de los profetas. Está en una sección que se llama Catorín, que quiere decir escritos de sabios. Entonces, ¿por qué está allí? No está en el lugar de los profetas. Porque este joven, desde su temprana edad, era un joven sabio y entendido. Entonces, ahora, también Daniel llegó a ser profeta, profeta de Dios. Dios lo usó como profeta. Ahora, la pregunta que hacía, ¿cómo Daniel y sus 3 compañeros pudieron permanecer firmes y leales a Dios en medio de esa, digamos, de esa influencia que ellos tenían que afrontar? Bueno, aquí hay algo que me llama la atención, mire. Dice el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Y aquí hay una palabra clave. Si ustedes, no estamos haciendo un estudio, digamos, profundo, solo estamos considerando, digamos, algunas virtudes, pero en este capítulo 1 hay palabras que si las usamos serían palabras claves para nosotros que nos ayudarían a entender mejor realmente nuestra vida y la influencia, digamos, cuando entregamos nuestra vida a Dios. Aquí está la palabra, y Daniel propuso en su corazón. Y esta es una palabra importante porque yo no sé si tú en tu vida te has puesto metas o quieres lograr algo en tu vida. Lo primero que tienes que hacer para lograrla es proponerte. Luchar por ese objetivo, luchar por esa meta. Si tú no te propones antes, es decir, si tú no fijas tus metas, no vas a ir a ningún lado. Entonces, aquí el sistema americano, miren, funciona de una manera, porque hay personas que se dedican, por ejemplo, el electricista se dedica solo a electricidad. El plomero se dedica solo a plomería. Hace así diferentes oficios, ¿verdad? O profesiones. Pero nosotros somos multiuso. Esto, lo otro. Y sí lo logramos, ¿verdad? Pero no a la perfección. Sí, correcto. Entonces, ahora, es interesante que nosotros entendamos que Daniel, su meta era ser leal a Dios y ser fiel a su Dios. Ahora, la influencia del rey, el rey era un rey sabio. Quería lograr que Daniel y sus compañeros, pues en realidad, cambiaran sus costumbres, su forma, su estilo de vida. Y mire, aquí empieza con la comida.
Ujú. Este es otro detalle interesante. ¿Por qué? Porque le va a dar la comida del rey, la comida especial. Ujú. ¿Y sabían ustedes que si tú y yo queremos, digamos, ser personas de bien o personas temperantes, o si estamos digamos, luchando con una adicción o con un mal hábito, lo primero que nosotros tenemos que dominar es la comida. Correcto. Si tú no logras ser temperante en la comida, vas a fallar en los otros aspectos de tu vida. Ujú. Aquí está lo primordial. Entonces es por eso que el rey sabía y le señaló la comida. Pero ¿qué hace Daniel? Daniel, un joven sabio, sabía que por la comida podía sus estándares bajar y así quedar cautivo bajo la influencia idólatra de esta nueva nación, y entonces propuso en su corazón no contaminarse. Otro detalle que menciona aquí es que les va a cambiar el nombre, y les cambia el nombre. Uh-huh. Y como ya decías, ¿verdad? Los nombres tenían un significado interesante, porque estos nombres eran considerados, digamos, tenían mucha relación con la costumbre nueva y con los dioses y con las creencias. Por lo tanto, como dije al principio, Daniel significaba Dios es mi juez. Uh-huh. Por lo tanto, su nombre tenía relación con su Dios. Ahora el nombre Belsasar que le pone, ese era en honor al dios Bel, que se adoraba en Babilonia. Entonces, contestando a la pregunta, ¿cómo nosotros podemos lograr, digamos, ser fieles a Dios y mantenernos firmes a pesar de las influencias negativas que nos proporciona la vida? Es proponiéndonos en nuestro corazón ser leales a Dios y dejar que Dios guíe nuestra vida. Amén. Veo yo ahí, uh-huh, Juan, que una de las cosas que el enemigo va a hacer con nosotros para tratar de destruirnos, uh-huh, es tratar de cambiar nuestra identidad. Así es. Recuerda que sí, a Daniel y a los, uh-huh, muchachos les cambió, sí, aparentemente la identidad, uh-huh, nombre. Entonces, muchas veces a nosotros nos trata de cambiar la identidad para que nosotros nos olvidemos de dónde venimos. Sí. Incluso muchas, uh-huh, veces lo olvidamos porque, uh-huh, nos adaptamos a las costumbres, sí, de este país y se nos olvida nuestra identidad. Muchos han olvidado su identidad, ¿verdad? Sí. Si hablamos en ese, uh-huh, en ese término, sí, pero sí, cuando el enemigo trata de hacer esto, lo que él trata es tratar de borrar las cosas buenas, claro, que tú tienes, ¿verdad? Sí. En el sentido espiritual nos empieza a meter poco a poco en el ámbito, uh-huh, secular, como, claro, hizo con ellos, uh-huh, ¿verdad? Sí. Pero, como dice Juan, hay algo una palabra que es un poco dura, si nosotros no la practicamos, es proponerse. Yo estoy seguro que de los que me escuchan y nosotros, uh-huh, aquí alguna vez nos hemos propuesto bajar de peso, algunos, ¿verdad? Sí, sí. Los que estamos un poquito pasaditos, dicen, este año yo me propongo bajar de peso. Y empezamos con toda la actitud, uh-huh, pero después nos empezamos a debilitar, no, ya sí, caí, ahora, uh-huh, sí. Y fíjense que una vez, voy a contar mi pequeña experiencia, yo me propuse por 7 días hacerme, uh-huh, una desintoxicación. Uh-huh. Y pues lógicamente pues ya no comes igual, uh-huh, ya jugos verdes y todo, uh-huh, eso, ¿verdad? Entonces, cuando llegaba la hora del almuerzo, yo miraba la comida poquita, sí, sí, sí. Agua pura, sinceramente me daba algo de tristeza ver ahí, porque yo decía, qué tan fácil es, uh-huh, que lo que nos hace daño nos gusta y lo que nos beneficia no nos gusta. Sí. Y entonces me propuse 7 días y, uh-huh, los cumplí como debía cumplirlos. Uh-huh. Y sí, perdí 10 libras en 7 días. Uh-huh. Después me propuse 40 días, uh-huh, y lo logré cumplir. Pero me propuse hasta ese tiempo, ¿me entiendes? Sí, sí. Entonces, ahora proponte un año. Si tú te propones, la mente, sí, trabaja. Claro. Uh-huh. La mente trabaja programada. Si tú te propones, sí, sí, para cierto tiempo, cierta cantidad, ciertos proyectos, ciertas cosas, la mente va a trabajar en cuanto a eso. Sí. Ahora, la propuesta de Daniel, que él se hizo, yo no voy a participar de, uh-huh, las comidas. Sí. Y me gustó lo que dijo Juan, porque si somos temperantes en la comida, si, uh-huh, mantenemos un equilibrio, claro,
nuestra mente va a estar mejor saludable, porque ya sabemos de que cuando comemos mal y andamos llenos todo el tiempo, nuestra mente no es capaz de discernir ni de tomar buenas decisiones. Así. Ahora, lo que aprendemos de aquí es: mantengamos una postura que nos sirva en nuestro ámbito espiritual, ¿verdad? Aunque el enemigo nos ponga muchas cosas en el camino. Ahora, lo que sigue aquí es, Modesto, Daniel propone, pero no solo se propuso, llega el momento de decidir. Ajá. De la prueba. De la acción. De la prueba, porque Sí. supongo que en realidad yo no he investigado, pero supongo que en la mesa del rey había todo tipo de comida. Sí. Y me imagino que ahí habían comidas saludables también, Claro. frutas, verduras. Ujú. Pero ¿por qué Daniel no participa de esa mesa? ¿Sabes por qué tanto interés en estos jóvenes? ¿Por qué el rey de Babilonia le mostraba tanto interés a los jóvenes hebreos? Porque los estaba poniendo a pruebas. Ujú. Nabucodonosor sabía perfectamente bien que el Dios de los judíos es el Dios todopoderoso. Ujú. Pues más tarde él lo reconoció, Sí. aunque su corazón se endurecía, aunque el corazón de este rey, que en aquellos tiempos era malo, perverso, pagano, en lo íntimo, en lo profundo, él sabía y reconocía perfectamente bien que el Dios de los judíos, de los hebreos, es el verdadero Dios. Quiere decir, Modesto, que nosotros siempre representamos en quien creemos, aunque no lo digamos. Claro. Sí. Y entonces por esa razón él quería ver la lealtad hacia su Dios, hacia el Dios de ellos. Ujú. Quiero ver si realmente son leales a su Dios. Mm. Todas esas pruebas que vinieron sobre ellos fueron pruebas intencionales del rey para ver si realmente ese Dios en quien ellos confiaban era realmente verdadero, como él había escuchado, como él le habían contado. Y dicho y hecho, el Señor mostró su gloria, su poder ante el rey Nabucodonosor. ¿Se acuerdan que más después todo lo que pasó cuando él mandó a construir la estatua gigantesca de oro? Ujú. Y los jóvenes fueron echados al fuego. al fogón ese, al horno de fuego? Ujú. No estaba Daniel, andaba de gira, pues recuerden que era funcionario, Ujú. alto funcionario. Si él hubiese estado, pues los 4 hubiesen entrado entonces ya no hubiesen aparecido 4, sino 5. El quinto iba a ser nuestro Señor Jesucristo. Pero solamente estaban los 3. Ananías, Misael y Azarías. ¿Y el cuarto quién era? El mismo rey dijo: yo veo como uno más, como un hijo de los dioses. Ujú. No tenía el mismo vocabulario de Ujú. judío ni de nosotros, porque si él hubiese tenido el vocabulario de nosotros, hubiese dicho: y veo el Hijo de Dios, el Hijo del Dios Todopoderoso. Bueno, entonces, por eso, este rey pone a prueba, y la primera prueba que les pone es la alimentación. Y recuerden, queridos hermanos, que siempre vamos a ser probados por nuestra alimentación. En el principio, nos remontamos al principio, la prueba fue el alimento. ¿Sí? ¿Recuerdan? Cuando Dios les dijo a Adán y Eva: de todos los árboles buenos que dan fruta pueden comer, menos de este que está en el centro. De él no comerán, porque el día que de él coman, morirán. Ahí está la prueba de lealtad a nuestro Dios. También tiene que ver mucho el alimento, hermano. Y nos remontamos un poco más cerca de nuestra era, ¿no? Hace 2000 años, cuando Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto,
al desierto de Judea. ¿Y qué pasó ahí? El enemigo vuelve a quererlo tentar, ¿no? Sí. Con el alimento y le dice, si eres el Hijo de Dios, si realmente eres el Hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. El alimento está siempre de por medio, hermano. Y cuando hoy día vamos a un convivio que de nuestros seres queridos, ¿verdad? Que no son adventistas, quizás son pentecostales o de otras denominaciones. Y ahí en el centro de la mesa está el chicharrón y el marisco, el camarón, la pigua. ¿Qué es pigua? Yo le digo pigua porque pues es un camarón grande, es como la jaiba. No, la langosta. Langosta, creo, la langosta. Okay. Yo le digo pigua porque allá en el rancho donde yo nací, pasa un río y así sacamos las piguas grandotas. Pues en aquellos tiempos no éramos adventistas y lo disfrutábamos. Pero realmente, hermanos, el alimento está siempre. Pues sí, entonces, ¿en qué estábamos? Los alimentos. Que vas, Sí. te invita a tu ser querido, ni modo que le vas a decir que no, ¿verdad? Porque es, digamos, tu hermano, que no es adventista. Vas a su fiesta. Ahí tienes que demostrar la lealtad si realmente eres leal al Señor en el alimento. Si tienes el valor de decir, ¿sabes qué, hermanito? Mejor pásame unos frijolitos ahí con arrocitos si tienes. Lechuga. Unas lechuguitas. Oh, pero ¿por qué? No, por favor. ¿Verdad? O si no eres leal a Dios, bueno, una vez al año no pasa nada. ¿Verdad? Ahí se deja ver nuestra lealtad, hermano. O cuando te invitan a una fiesta popular, digamos, de la escuela, una inauguración o qué sé yo, ¿cómo se le dice? Cuando salen de la escuela los alumnos. Clausura. Una clausura escolar. Exacto. Pues ahí agarran parejo. Ahí tienes que demostrar tu lealtad a Dios ante la gente, que la gente vea. Una de dos, demuestras tu lealtad al Señor con tu alimentación o deshonras al Señor. Y la gente va a decir, no, que dicen que es adventista, mira, está comiendo. Así me han dicho a mí. Bueno, pero tú, ¿por qué eres muy estricto? Si el hermano Julano, que es predicador también como tú, pues si él lo acepta. Él no es tan estricto como tú. Bueno, pues allá él va a dar cuentas de él, no va a dar cuentas de mí, ni yo de él. Cada quien va a dar cuentas, ¿verdad? Entonces, tiene que ver mucho, hermanos, nuestra alimentación. Correcto. Tengamos mucho cuidado. Y no solamente los alimentos inmundos que aparecen en Levíticos 11, ¿verdad? Sino también los alimentos permitidos, pero en exceso. Hacen daño también. Hace daño. Si tú vas al chino y porque ahí está barato y quieres aprovechar lo más que pueda y sales reventando de lleno. Hermano, eso es intemperancia. Correcto. ¿Sí? Y yo lo digo por mí mismo, no lo digo por ustedes, yo lo digo porque yo también me voy a aprovechar. Claro. Entonces, pero Daniel tenía razones para decir, bueno, pues estoy lejos. Estoy a 2-3 meses de distancia de mi pueblo. Aquí no está el profeta Jeremías, pues ya murió. Ya nadie me está viendo. Voy a probar estos alimentos, a ver qué sale, a ver cómo está. ¿Tenía la oportunidad de decir eso? Claro que sí. Nadie lo estaba cuidando. Pero sus principios, sus valores y principios estaban de por medio. Y el honor y la honra que debía darle a su Dios. Dicho y hecho. Hermanos, a mí me quedo viendo aquí donde dice aquí Daniel 1:11. El jefe de los oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por su parte, Daniel habló con ese guardia y le dijo, por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua.
Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes, con el de los jóvenes que se alimentaron con la comida real. Y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. Por eso aquí yo digo, hermanos, ¿por qué si Daniel hubiese dicho, danos por lo menos 50 días, hubiera estado mejor? Porque ¿sabes qué? Porque después de esta prueba los halló 10 veces mejor. Y si Daniel hubiese dicho, danos 50 días, los hubiese hallado 50 veces mejor que los demás. Pero bastó 10 días nada más para demostrar el cambio. ¿Se dan cuenta, hermanos? Qué maravilloso. Y que el guardia aceptó esta propuesta. Sí. Y lo sometió a una prueba de 10 días. Al cumplir el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Así que el guardia les retiró la comida y el vino del rey y en su lugar siguió alimentándolos con verduras. Amén. Gloria a Dios. Fíjese que aquí estoy viendo algo en el versículo 9. Dice cuando en el versículo 8, cuando Daniel habla con el hombre ¿verdad? Mira, nosotros no podemos comer, y él le explica pues prácticamente. Pero en el versículo 9 hay algo que me gusta. Dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Amén. Quiere decir, hermano, que cuando tú das el paso de fe, Dios va a poner a esas personas en tu camino y las va a transformar al instante. Yo tengo una pequeña experiencia. Cuando yo vine aquí, mi hermano, bueno, él no va a la iglesia, ¿verdad? Aunque nació en la iglesia, pero bueno, sus decisiones. Y me dijo, mira, aquí no es como en Guatemala. Aquí sí tenés que trabajar los sábados. Aquí no te dan el día. Me empezó como tipo a meter miedo, ¿verdad? Claro. Empezó a intimidar. Por las experiencias que él ha vivido. Bueno, nunca él se ha interesado tampoco por reservar el día. Pero me dijo, mira, yo vine como un día lunes y empecé a trabajar toda la semana. Pero llegó el día viernes y teníamos trabajo pendiente. Entonces yo le digo, mira, mañana yo no voy a venir. Y me dice él, pues habla con el patrón porque yo no puedo hablar por vos. Y hermanos, en ese momento yo me encomendé a Dios y le dije, Señor, tú sabes que mi intención es hacer lo bueno y lo correcto. Si tú crees que este trabajo no me conviene, que me den una respuesta que no y simplemente yo me retiro y busco otro lugar. Yo sé que vas a tener algo mejor para mí. Porque, hermanos, cuando tú te sometes a la voluntad de Dios, Dios no te va a dejar abandonado. Y yo aquí descarto la idea de que muchos vienen y dicen que aquí no se puede guardar el sábado. Sí se puede, hermano. Es el país donde mejor se puede guardar. Se supone que es el país de libertad religiosa. Y muchos vienen y dicen, no, en Estados Unidos no se puede. Y yo les puedo decir que sí se puede. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no damos el paso de fe. Entonces yo vine. Y hermanos, me entró la verdad me entró como un miedito, porque cuando tú vienes te ponen miedo de todo, de la policía, de todo, ¿verdad? Entonces hablé con el Señor y le dije, bueno, mire, yo mañana no puedo venir a trabajar. Porque la verdad yo voy a la iglesia, le dije yo, y no puedo trabajar los sábados con usted. No sé si está bien para usted o qué hacemos. Y me dice, ¿a qué iglesia vas? Yo voy a la iglesia adventista. Oh, men, me dice, ¿vas a la iglesia adventista? Sí. Yo era de la iglesia adventista antes. Claro, no hay ningún problema. Y me empezó a mencionar, mira, yo antes iba a la escuela sábado. Me mencionó cosas de la iglesia. No importa, puedes tomarte desde el día viernes en la tarde si tú quieres. No importa, en eso no hay ningún problema. Entonces, lo que yo les quiero decir es que siempre Dios pone que tú le caigas bien a la gente.
Cuando tú te encomiendas a Dios y vas a buscar un trabajo, Dios permite que tú le caigas bien a esa persona, Así es. ¿verdad? Pero tú tienes que dar el paso de fe. Y como bien dices, es cierto. Ujú. Tienes que dar el paso de fe. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Ujú. Correcto. Porque a mí me sucedió lo mismo casi, como estás diciendo. Mi patrón es americano. Y un día le urgía sacar un trabajo. Un día viernes dice, vas a venir mañana, necesito sacar este trabajo. Me dijo, no señor, yo no trabajo el sábado, usted lo sabe. Pero ¿por qué un día? Pídele permiso a tu pastor. Así me han dicho. Sí. a mí. No, esto no es cuestión de mi pastor, esto es cuestión de Dios. Pastor ni cuentas, ¿verdad? De Dios, le digo. Bueno, entonces ve a la iglesia y cuando salgas, mediodía, te Mediodía, vienes. te vienes. Le digo, no puedo, todo el día en la iglesia, todo el día en la iglesia. ¿Y qué tanto hacen en la iglesia todo el día? Le digo, orando por usted para que su empresa, su trabajo crezca. Oh, no, está bien. Ok. Está bien, no pasa nada. Sigue orando por mí. Sí, entonces lo que vamos aquí, hermanos, es que cuando tú pones a Dios en primer lugar, Dios va a abrir las puertas. Sí, y me faltó una cosita más. Dice, desde ahí, hermano, pues, yo estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, la prueba de fe. Desde entonces nunca más me ha dicho, aunque tenga mucho trabajo. Al contrario, él le dice a los demás, ¿quién quiere trabajar mañana sábado? Y yo, dice, porque Modesto va a ir a su iglesia. Él Va a mismo orar dice. por nosotros. Sí. Entonces, gloria a Dios, es que tenemos que dar el paso de fe. Correcto. Ahora vean el paso de fe que dio Daniel. Ujú. Él le plantea la situación aquí al hombre, Sí, jefe. ¿verdad? Al jefe. Ujú. Ujú. Pero el jefe le dice, mira, yo tengo miedo, le dice, de Ujú. que cuando llegue la hora del resultado, ustedes Sí. van a estar todos pálidos, todos flacos, todos Sí, sin sí, energía, yo no sí. sé, ¿verdad? Le dice, ¿y qué voy a hacer con ustedes? Recuerda que habían dos bandos, Ujú. ¿verdad? Sí, dos grupos. Entonces, Daniel dice, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Versículo 13, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Y Ujú. haz después con tus siervos según Veas. veas. Ese es el paso de fe que Daniel dio. Sí. Gloria a Dios. Daniel quizás no lo había practicado durante 10 días, pero él dio el paso de fe. Así es. Así es. Ahora, hermano, ¿qué paso de fe estás dando tú? Vamos a la conclusión, Juan. Sí, interesante. Como les dije al principio, Daniel 1 tiene muchas enseñanzas para nosotros en este tiempo actual. Y yo creo que esta enseñanza resaltante que nuestros hermanos mencionan, el paso de fe es una decisión que nosotros tomamos dejando toda nuestra confianza en las manos de Dios. Amén. A pesar de las circunstancias, ¿verdad? Ujú. Vemos a Daniel allí que tenía que tomar una decisión sí o sí. Y él estaba completamente seguro de que Dios lo iba a ayudar. Y aquí me gusta lo que menciona Henry, que dice que Dios puso en gracia a los ojos del jefe. Ujú. Y eso pasa en la actualidad. Cuando tú te pones en la mano de Dios, tú hallas gracia delante de las personas. Correcto. Y la acción se realiza. Bueno, enseñanza para nosotros, tenemos que dar un paso de fe, tenemos que ser leales a Dios, tenemos que tomar iniciativa propia y sobre todo no olvidar que Dios es nuestro juez. Amén. Daniel 1 es un capítulo muy corto, pero en sus breves párrafos revela el interés de Dios por las naciones, ¿sí? No solamente por su nación preferida de aquellos tiempos, Judá o Israel, sino por todas las naciones. Recuerden que si no hubiese sido por esto, no conociéramos el futuro. Dios tiene el control de todas las cosas. Fue en Babilonia donde Dios reveló el futuro. Ujú. Y usted y yo conocemos muy bien en qué tiempo estamos.
en qué tiempo nos tocó vivir. Ya estamos en los últimos tiempos de la historia de esta tierra. Entonces Daniel 1 nos muestra a Dios en acción, un Dios que está en acción, ¿sí? Entrega a los judíos para que más vean, ¿sí? Y la fe, para que más gente lo reconozca, ¿no? Para que vean, le concede a Daniel precisamente la ayuda necesaria para que se transforme en un joven desterrado, en un competente administrador y consejero del gobierno. Y hace estas cosas, al parecer, no solo en beneficio de Daniel, sino en el de nosotros. Que Dios me los bendiga, hermanos. ¿Cuál será el plan que Dios tiene en tu vida, contigo? Dios tenía un plan con Daniel. No importó, Dios le dolió en su corazón ver a su siervo cómo iba sufriendo, encadenado, caminando una larga distancia por varios días, 2 meses de camino. Le dolió en su corazón, pero él sabía que esto iba a traer grandes beneficios para la nación de judía, pero también para todo el mundo. Que Dios pueda guiar nuestro camino. Amén. Y que nos pueda revelar cuál es el propósito que tiene Él con cada uno de nosotros. Que Amén. Dios los bendiga. Así que llegamos, amigos, al final de Diálogo Bíblico. Recuerda que después tenemos la segunda parte, que es el estudio de la lección de escuela sabática. Vamos a escuchar esta linda melodía que se titula Yo Venceré, con Carlos Báez. Y regresamos contigo después de esta linda melodía. Yo no te dejaré, contigo estaré. Tu presencia aleja todo mi temor, Señor. Con mi fuerza yo luché, muchas veces fracasé, pero ahora con tu fuerza, mi Señor, yo venceré, yo venceré contigo, venceré al enemigo, con tu fuerza y tu poder yo venceré contigo, venceré al enemigo, con tu fuerza y tu poder yo venceré. Rugiente cual león, el enemigo está acosando a tu pueblo, Señor. Pero como un fiel pastor, adelante Cristo va, el que sigue su pisada vencerá. Yo venceré, yo venceré contigo, venceré al enemigo, con tu fuerza y tu poder yo venceré contigo, venceré al enemigo, con tu fuerza y tu poder yo venceré. Yo venceré contigo, venceré al enemigo, con tu fuerza y tu poder.
venceré al enemigo, con tu fuerza y tu poder yo venceré, yo venceré. Amén. Ya estamos aquí de regreso con ustedes. Enviamos un saludo aquí a hermana Luz Arcendi, que está conectada ahí. Hermana Mili también nos envió un mensajito. Feliz sábado, familia Plenitud, la radio adventista. Hermana Luz nos envió un saludo a todos, saludos a todos los compañeros del camino, dice. Así que a los que están escuchando ahí, aunque no mencionen sus nombres, también reciban un cordial saludo. Ya vamos al estudio de la lección de escuela sabática. Tenemos la lección número 4. Se está yendo rápido el tiempo porque estamos en la lección 4 y siento que apenas la abrimos, la estudiamos, la primera lección. El título de la lección de hoy es Testigo de Cristo como Mesías. Tengo el versículo central, libro de Juan 3:3. Jesús respondió: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Jesús. Sin duda, Jesús proporcionó a la gente poderosa evidencia bíblica y respaldo de sus afirmaciones acerca de sí mismo, incluyendo, les aseguro, el que cree tiene vida eterna. Pero hay más. Convirtió el agua en vino, alimentó a miles de personas con unos pocos panes y peces, sanó al hijo del noble, restauró al hombre en el estanque de Betesda, esa historia ya la estudiamos, dio vista al ciego de nacimiento, también resucitó a Lázaro. El evangelista recurre a una serie de acontecimientos y personas, judíos, gentiles, ricos, pobres, hombres, mujeres, gobernantes, plebeyos, cultos e incultos, para que den testimonio de quién es Jesús. Vamos a la primera parte. El día domingo, Juan, que está bajo el título El testimonio de Juan el Bautista. Bueno, tenemos la primera parte. Esto es interesante, que en esta lección nosotros vimos primero señales que mostraban el camino, luego vimos milagros que mostraban la divinidad de Cristo. La semana pasada vimos el prólogo, como Juan hablaba de la existencia de Dios desde la eternidad. Y entonces ahora Juan, el evangelista, nos va a seleccionar algunas personas que van a ser testigos de que realmente Jesús es el Mesías. Y aquí tenemos una de las personas que como testigo, y es Juan el Bautista. Y lo curioso que me llama la atención es que los fariseos estaban también a la expectativa porque sabían que un Mesías debía venir. Pero entonces ellos mandaron a preguntarle a Juan: ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Cristo? Y dice la Biblia que él confesó y no negó y dijo: no, yo no soy el Cristo. Y quiero leer textualmente algunas palabras que Juan menciona. Dice: no era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que venía a este mundo. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Juan está diciendo todo lo que los judíos y creyentes de aquel entonces estaban viviendo. No aceptaron a Jesús como Mesías. Y Juan está presentando a Jesús, porque en la segunda parte vamos a ver cómo menciona de Cristo, ¿verdad? El Cordero de Dios. Pero lo interesante aquí es que Juan da testimonio de que él no es el Cristo, de que sí, la llegada del Cristo está a las puertas, y él lo va a mencionar en su debido momento, porque les va a señalar: este es el Mesías, este es el Cordero de Dios. Entonces aquí la primera parte es que Juan el Bautista da un buen testimonio de Jesús. Jesús es la luz verdadera. Amén. Y Jesús es el Mesías prometido, pero el pueblo lo rechaza. Amén. Vamos a la segunda parte, Modesto, el Cordero de Dios. Así es, hermanos. Juan el Bautista preparó el camino para el Mesías, ¿sí? Por eso un día, cuando él estaba bautizando a cientos y cientos de personas en el río Jordán, de pronto vio un personaje que se aproximaba a la orilla del río
y exclamó con voz fuerte y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como señalando a nuestro Señor Jesucristo. Juan el Bautista era primo, hermano de Jesús, pero no habían tenido la oportunidad de convivir juntos, porque Juan, el ministerio de Juan, recuerdan que era un ministerio rústico, austero. Él vivía en el desierto, se vestía con pieles de camello. Y comía miel silvestre. miel silvestre. O sea, sí era vegetariano. Entonces, no tuvo el privilegio o el gusto de pasar tiempo al lado de su primo, hablando humanamente, ¿no? Pero, sin embargo, él había escuchado las cualidades y las características de Jesucristo, que sí cumplía con la de un Mesías. Por eso él, sin duda alguna, él dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice aquí en Juan, en el Evangelio de Juan 1:29. Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: He aquí, dice, aquí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije: después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Juan declaró: vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Porque cuando lo bautizó, de la nada apareció una palomita y posó sobre los hombros de nuestro Señor Jesucristo. Y Juan el Bautista estaba completamente convencido que Jesús es el Mesías. Amén. Vamos a la siguiente parte, los dos discípulos de Juan. Sí, tenemos a dos testigos más que menciona el Evangelio de Juan. Y es que, como ya vimos en la parte anterior, entonces cuando Juan menciona que Jesús es el Cordero de Dios, dice que estos dos discípulos fueron a buscar a Jesús y le dijeron: Rabí, ¿dónde mora? Y entonces le dijo: ven y ved. Y se quedaron con él aquel día. Entonces se consideraron en discípulos de Jesús. Ahora la pregunta es: ¿quiénes eran esos dos discípulos de Juan? Bueno, el mismo Juan dice que uno de ellos era Andrés. Y Juan el Bautista Andrés era discípulo de Juan el Bautista, pero se convirtió en discípulo de Jesús. Y el otro era Juan. Entonces eso lo menciona el Evangelio. En la siguiente parte estaban los dos discípulos, Andrés y Juan, que habían seguido a Jesús. Entonces estos eran discípulos de Juan el Bautista. Pero lo interesante es que ellos se convirtieron en testigos de que Jesús es el Mesías. Entonces ellos llegaron a entender que Jesús es el Hijo de Dios. Y aquí tenemos otra prueba más de los testigos que menciona el Evangelio de Juan, que nos confirman a nosotros que Jesús es el Cristo, el Mesías. Interesante. Cada vez vemos que van saliendo más testigos. Más discípulos. La siguiente parte se titula Felipe y Natanael. Ahí tenemos dos testigos más de que Jesús es el verdadero Mesías, que debía de venir al mundo para no solamente rescatar al pueblo de Israel, sino para el perdón de los pecados de todo aquel que en él crea.
como dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Felipe era de Betsaida, al igual que Andrés y Pedro. Encontró a su amigo Natanael y le habló de Jesús. Miren cómo es la obra de la predicación del Evangelio, hermanos. Que Dios nos ha llamado para testificar de Jesús. Cuando le toque ir a hacer la obra misionera, vaya a lo que va. No vaya a contar cuántos carros tiene, cuántas casas ha comprado, cuántos terrenos compró. No. Vaya a lo que va, a presentar a Jesús. Como Felipe, fue al grano y le dijo, ¿sabes qué? Dice aquí, el 43, al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó, sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. ¿Y qué dice Natanael? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Porque Nazaret era un pueblito que no aparentaba nada, ¿no? Pero recuerden que Jesús no era originario de Nazaret. Él había nacido en Belén. Estaba viviendo en Nazaret muchos años. Entonces, le dice Natanael, ¿acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, le dijo Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó, aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. Mira, Natanael minimiza el pueblo donde Jesús está viviendo, pero Jesús lo exalta. Aquí debemos nosotros como líderes de iglesia hacer lo mismo. Cuando alguien quiera minimizar tu cargo o menospreciarte o decirte, no sirves para nada, tú exáltalo a él. No le pagues con la misma moneda. Sé inteligente como Jesús. Natanael quiere hacerlo de menos, pero Jesús le dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay falsedad. Jesús exalta a Natanael. Y Natanael, ¿qué dice? Natanael, sigo leyendo. ¿De dónde me conoces? Dice Natanael. Le pregunta a Jesús. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. Jesús dijo, ¿lo crees? Porque te dije que te vi que estabas debajo de la higuera. Entonces le dice Jesús, vas a ver aún cosas más grandes que estas. ¿Y cuáles fueron las cosas más grandes que estas? ¿Qué eso? Pues cuando resucitó a Lázaro, cuando resucitó la hija de Jairo, eso fue más adelante, ¿no? Y todas esas cosas que alimentó a los 5,000, que otros dicen, agua en vino. Los teólogos dicen que eran como 20,000 porque nomás contaron los hombres. Entonces, todo eso que Jesús hizo más adelante, vio Natanael. Pero ¿por qué Jesús le dijo, te miré debajo de la higuera? Es que Natanael acostumbraba a ir debajo de un árbol a orar, a clamar. Era un hombre sincero. Por eso Jesús lo exaltó, le dijo un hombre verdadero. Y realmente era un hombre honesto. Pero Jesús, movido por el Espíritu Santo, él ya lo había visto antes. Pues ¿de quién estamos hablando? Jesús, el Todopoderoso. Entonces, ya te había visto, ya te conocía. ¿Cómo sabes mi nombre? Ya te había visto. Entonces, a Dios no se le escapa nada, hermanos. Ahí tenemos, ¿cuántos testigos hay más? 4. Felipe, Natanael,
¿Quién otro? Andrés, Pedro, se le van sumando los testigos a Jesús. Qué interesante, ¿verdad, hermano? Interesante. La siguiente parte la tenemos con el título El testimonio de Nicodemo, otro testigo más. Sí, Testimonio. tenemos otro testigo más y este es de un hombre muy importante en aquel entonces. Era un miembro del Sanedrín de los 70. Era un principal de los judíos, un príncipe. Entonces, lo curioso de este hombre es que él tenía dudas acerca de quién era Jesús. Entonces él viene a Jesús de noche por temor a que lo descubran sus aliados, sus amigos, ¿verdad? Entonces, y él se presenta a Jesús y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, ¿verdad? Porque nadie puede hacer estas señales si Dios no fuese con él. Y entonces Jesús acepta el elogio, pero le dice a Nicodemo: si no nacieres de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Y aquí hay algo interesante, porque el testimonio de Nicodemo es que le llaman Rabí y que sabe que es un personaje que ha venido de Dios, porque nadie podía hacer las señales que Jesús hacía si Dios no fuera con él. Correcto. Pero Jesús le va a revelar algo más importante. Le va a revelar de que él, a pesar de ser un maestro en Israel, a pesar de tener el conocimiento de Dios, en su palabra, necesitaba la transformación completa de su vida, el cambio del corazón, nacer de nuevo. Y entonces él se sorprende y le pregunta: bueno, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Y entonces Jesús le contesta: ¿eres tú maestro en Israel y no sabes esto? Entonces, ¿de qué le estaba hablando? Del nuevo nacimiento espiritual, del bautismo espiritual, de la transformación del carácter. Entonces, ¿qué lección podemos tener nosotros? De que no basta para nosotros, digamos, creer en Cristo, saber cosas, si nosotros no dejamos que Dios transforme nuestra vida. Correcto. ¿Verdad? Necesitamos nacer de nuevo. Amén. Interesante esta parte. La conclusión final, Modesto, para Sí, terminar la lección. quiero leer un pensamiento aquí que dice: por medio de la fe recibimos la gracia de Dios, pero la fe no es nuestro Salvador. Eso hay que tomarlo muy en cuenta, que si decimos yo tengo mucha fe, está bien, tienes fe, qué bueno, gloria a Dios, pero recuerda que la fe no es tu Salvador. Nuestro Salvador es Cristo Jesús. Amén. Aférrate a Él. No nos gana nada. Dice aquí: es la mano por la cual nos asimos de Cristo y nos apropiamos de sus méritos. El remedio por el pecado. ¿Quién es el remedio por el pecado? Cristo Jesús. Amén. Si te agarras fuertemente de Él, de sus manos, saldrás más que vencedor, victorioso. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Amén. Así que, amigos, llegamos a la conclusión del estudio de la lección de Escuela Sabática. Ha sido un gusto para nosotros estar contigo aquí desde la cabina central de Plenitud la Radio. Te enviamos un saludo y esperamos que la paz del Señor esté contigo en este día. Así que te invitamos que sigas en sintonía de Plenitud la Radio, y recuerda, el próximo sábado a las 7:30 empezaremos Diálogo Bíblico. Que Dios te bendiga. Amén. Jesús, por mí moriste en la cruz. Es amor, mi protector, ayudador y salvador. Todo poder fluye de él, y sobre todo amigo fiel. Jesús, 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 por mí moriste en la cruz. Jesús, 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 por mí moriste en la cruz. Entrego a él todo mi ser.
Jesús, por mí moriste en la cruz. Jesús, 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 por mí moriste en la cruz. Jesús, 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 nombre más dulce. Nombre más dulce, Jesús.